Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar con los videos sobre el credo. La vez anterior estábamos viendo la forma en que la naturaleza, la forma en que el hombre, la forma en que lo que nos rodea nos muestra y nos habla de Dios. Porque dijimos que Dios pone el llamado en el corazón de todo ser humano y que unos responden y otros no. Hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo nos habla Dios, pero a través esta vez de su iglesia. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez más, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y tu misericordia, porque nos amas, porque nos hablas, porque buscas nuestra salvación. Tus amado Padre, que nuestros espíritus se abran a tu Espíritu Santo y podamos recibir con un corazón abierto tu palabra y que ésta dé fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si escuchan en el fondo una gritería de muchachos, no estoy en un parque, esa es mi casa, esos son mis nietos, ¿ok? Que están jugando en el patio, así que si lo escuchan es por eso. Bien, dijimos en la vez anterior, cuando terminamos el primer video, de que entonces Dios puede ser conocido de una manera imperfecta, pero Dios puede ser conocido a través de la observación de la naturaleza, a la observación del ser humano. En el párrafo 36 nos habla, por ejemplo, de lo que se llama la ley natural, donde dice, el hombre tiene una capacidad de conocer a Dios porque ha sido creado a imagen de Dios, dice la iglesia. ¿Okay? Sin embargo, dice más adelante, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con solamente la luz de su razón. Quiere decir que sí, Dios puede ayudarnos a tener un conocimiento intuitivo de Él, Dios puede ayudarnos a que una persona que vive en una comunidad, digamos, no sé, indígena, donde no ha llegado la palabra, esquimal, en las Patagonias, en Chile, en la selva del Amazonas, cuando observa la naturaleza dice, esto me llena de gozo, me llena de alegría, yo quiero usarlo bien, yo quiero compartirlo con mis hermanos de la tribu, yo quiero ser un hombre de bien. Eso es, el hombre se ha abierto a la voz de Dios. Eso es intuitivo, eso es fantástico. ¿Okay? Y como no tiene otra forma de conocer a Dios, puede ser suficiente para que Dios entonces le salve. Ahora, nosotros acá que estamos en un mundo un poquito más complicado, donde constantemente tenemos ataques de parte del enemigo en todos los medios de comunicación y en todo tipo de educación, especialmente en las universidades, entonces no nos basta ese conocimiento solamente. ¿Por qué? Porque ese conocimiento viene el demonio con las corrientes paganas y lo trastorna, lo cambia, nos hace entonces comenzar a creer en cosas que son realmente supersticiones. Por eso dice en el párrafo 37, dice, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a la razón de usar eficazmente su poder para poder conocer a Dios solo por sí misma. Dice, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. En otras palabras, el problema con creer en Dios es que cuando yo creo en Dios, eso me exige una respuesta. Y entonces cabe la pregunta de ¿cómo? ¿Cómo le voy a responder? ¿Qué quiere Él de mí? Dice, el espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos, porque son cosas que no podemos ver ni tocar, ¿ok? La fe no se toca, es lo mismo que el amor. El sol me está saliendo por atrás, vamos a cambiarlo un poquito para acá. Lo mismo que el amor y otras cosas que son espirituales no se pueden tocar y medir, así que los sentidos no nos ayudan mucho. Y por lo mismo, por los malos deseos nacidos del pecado original. ¿Okay? Quiere decir que aunque yo tenga buenas intenciones, yo tengo una lucha interna contra el pecado. ¿Por qué? Porque debido al pecado original yo tengo la concupiscencia, que es mi tendencia a pecar. Así que me pasaría como le pasaba al pueblo judío antes de que Cristo viniera, cuando Moisés le dio la ley. La ley nos dice qué no hacer, pero no nos da la fuerza para no hacerlo. Por eso es que hace falta la gracia. Entonces el hombre abandonado solamente a
yo no necesito saber de Dios ni de la religión, yo creo en Dios a mi manera, no tiene los medios necesarios, ni la certeza para explicar, para entender, ni para transmitirle a otros la fe, y mucho menos para poder vivirla en un mundo que hay tantas y tantas y tantas preguntas. El párrafo 38 dice, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Son palabras en Vaticano I de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Citadas allí. En otras palabras, el hombre necesita que Dios se le muestre. El hombre por sí solo, lo que va a tener es un conocimiento bien básico de Dios, necesita una revelación de Dios. Por eso es que Dios va a insistentemente revelarse a nosotros a través de la historia para que los seres humanos podamos conocerlo. Porque por nosotros mismos no lo podemos alcanzar. Necesitamos ayuda. Y Él se tiende hacia nosotros, nos tiende su mano. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo debemos hablar de Dios? ¿O cómo podemos hablar de Dios? Yo, por ejemplo, escribo canciones, ¿verdad? Escribo canciones para el Señor, para la misa. Cuando yo escribo una canción, luego yo se la comparto al Ministerio de Música, especialmente al Ministerio de Música allá en Puerto Rico, Chirá. Yo le comparto mi canción para que ellos la interpreten, la canten y alaben al Señor, ¿verdad? En la liturgia. Cuando ellos reciben la canción, ellos comienzan a analizarla y a veces a discutir. Perdónenme aquí un segundo, tenía que arreglar la pata porque estaban de lado, se lo van a caer todos ustedes y van a marear. Tienen que empezar a discutir cuál es el sentido de la canción, qué significa, cuál es el mensaje, qué significa una expresión en particular de la canción, de la lírica. Cuando ellos lo hacen, pues ya yo no estoy con ellos allá en Puerto Rico, pues yo los dejo. Ellos pueden, si ellos quieren, simplemente pues llamarme y preguntar, Tommy, ¿qué fue lo que tú quisiste decir con esto? Si lo hicieran así, podrían entender el sentido verdadero, porque yo fui el que le escribí. O pueden dedicarse simplemente a discutir entre ellos y tratar de resolverlo. Así mismito somos nosotros con Dios. Yo puedo decir y podemos discutir con mi hermano de que yo creo en un Dios a mi manera y tú crees a Dios a tu manera, y de la casualidad que el Dios en que tú crees no es el mismo que yo creo, no creemos lo mismo y estamos en desacuerdo. Y sería tan fácil como simple y sencillamente entender, la única persona que conoce a Dios es Jesús. Solamente Jesús es el Hijo de Dios, por eso él dice, nadie ha visto al Padre si no es por mí. Así que si yo quiero conocer de verdad cómo es Dios, tengo que preguntarle a Jesús. Tengo que preguntarle a Jesús. Entonces viene la pregunta que se le da a muchas personas. Ay, pero Jesús no está, ¿cómo le vamos a preguntar a Jesús? Bien sencillo, Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo. Quien a ustedes escucha, me escucha a mí. Con la misma autoridad que el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Todas son palabras de Jesús, de los Evangelios. Vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Más claro lo queremos. O sea, la iglesia, Dios la estableció, Cristo la estableció. Cristo estableció su iglesia. Por eso él dice, esta es mi iglesia, sobre esta iglesia tú eres Pedro y sobre ella edificaré mi iglesia. Vamos a cambiar de nuevo aquí porque el sol sigue cambiando de lado. Así que esa iglesia es la que yo tengo que escuchar y entender que esa iglesia no es el papa este o el papa aquel, o el obispo este o el obispo aquel, o padre este o padre aquella, o la hermana fulana o la monja fulana. No es el ministerio de música este, ni el ministerio de música del otro, no es Tommy Vargas, ni es nadie, somos todos. La iglesia de Dios es un conjunto de seres humanos, es el cuerpo místico de Cristo por más de 2000 años, que se compone de todo tipo de seres humanos por 2000 años de historia. Y todos y cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, los que ya están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos en la tierra. La iglesia es mucho más. La iglesia es el poder de Dios actuando a través de esa comunidad de hermanos, en donde todos somos pecadores, todos tenemos un defecto, todos tenemos muchos defectos, pero también Dios a través de nosotros derrama su gracia.
Así que la iglesia es más grande que cualquier sacerdote, que cualquier papa, que cualquier obispo, que cualquiera de nosotros que esté dando charlas o esté haciendo videos. Así que aunque yo mañana diera un gran escándalo, que Dios me proteja y me libre, eso no haría menos realidad lo que yo estoy diciendo hoy, porque lo que yo estoy diciendo no es lo que yo quiero decir, es lo que Jesús nos reveló. Lo que la iglesia nos enseña es lo que Cristo nos dejó. Por lo tanto, tiene que ser verdad porque lo dijo Él, no porque lo digo yo. Tenemos entonces que quitarnos esta costumbre o esta manía de que, ay, pero es que con tanto escándalo en la iglesia, ¿con qué cara? Pues con la cara de que no es mía, no es mi tema, es el tema de Cristo. Es el tema de Cristo. ¿O es que el doctor gordo no te puede dar a ti una pastilla para rebajar porque él es gordo? ¿O es que el doctor que fuma no te puede decir a ti que debes dejar de fumar porque te hace daño? Si él fuma, eso es problema de él. Y si está gordo, es problema de él. Pero eso no hace menos objetiva la verdad. ¿Está claro? Porque nosotros los hombres no podamos volar, no significa que no podamos enseñarle a otros a pilotear un avión. O sea, mis limitaciones no hacen que una realidad sea menos real. Que yo no crea ahora en la gravedad no hace que yo pueda volar. ¿Está claro? Así que la iglesia, aunque en ella haya escándalos, y siempre los ha habido, recuerden lo que hemos dicho en otros videos, la iglesia que que Cristo fundó sobre Pedro, que lo negó, sobre los apóstoles que lo abandonaron, y sobre uno, Judas, bueno, no fundó sobre él, pero estaba en el grupito y también vino y lo entregó. O sea, es la misma iglesia que sigue persistiendo hoy día. Así que, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Pues vamos a hablar de Dios entendiendo que el mensaje que Cristo nos trajo trasciende a todo hombre, a toda cultura y es bueno para todo ser humano. A veces también pensamos en que así, pero es que no podemos imponer nuestra cultura a los indígenas, porque tienen una cultura diferente. Es que los judíos tenían cultura judía y los griegos tenían cultura griega y el evangelio se les trajo a todos y a los romanos y dentro de su cultura se convirtieron. Y no tuvimos que ponernos a jugar a convertirnos en romanos, ni en griegos, ni en judíos. Se trajo el evangelio, Cristo lo fue conduciendo y la iglesia la fue instruida por el Espíritu Santo, se fue formando. Pero la iglesia siempre, si miran desde Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dicen allí? Aquí hay partos, elamitas, hay gente de todas las culturas y el Espíritu Santo los está moviendo a todos a hablar en lengua. Por lo tanto, la cultura no es una excusa. ¿Ok? Ahora bien, Dios, conociendo nuestra necesidad, sale a nuestro encuentro y por eso se revela. En el párrafo 51 dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo de Dios encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Así que por Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, y la acción del Espíritu Santo, que da vida, nosotros podemos entonces, a través de la iglesia, recibir primero que todo, esa participación en la naturaleza divina a través del bautismo y esa sabiduría de revelación de Dios, de cómo es Dios. En el párrafo 52 dice: Dios, que habita en una luz inaccesible, más allá de nuestro alcance, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos, como dice Efesios 1, del 4 al 5. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responder, no los obliga, capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Es el Dios que se brinda, es el Dios que se ofrece, es el Dios que nos ama. Pero yo tengo que dar una respuesta y de acuerdo a mi respuesta, Dios se me revela o no. Cuando yo acepto la enseñanza de Cristo que me llega a mí a través de la Iglesia Católica, según mi fe en Dios se va profundizando y según mi relación en la oración se va profundizando y en la Eucaristía lo voy recibiendo, se hace mucho más fácil, mucho más sencillo aceptar la revelación. Cuando por el contrario yo me quiero quedar en mi casa cómodamente, se me va a hacer mucho más difícil porque la carne sale en mi lucha. Y empezamos con las justificaciones del demonio. Es que yo estoy bien así.
Es que ahí son un montón de pecadores, ¿para qué yo voy para allá si ellos están hasta peor que yo? Es que yo no hace falta, si mira, si yo estoy aquí, yo estoy, mira qué chévere. Señor, ayúdame, yo estoy aquí en la naturaleza, yo sé que Dios está conmigo. Fantástico. Tú me estás diciendo, tus necesidades están llenas. Primero, no es cierto. Segundo, ¿y las de Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? Pues yo le doy a mi manera. Eso es justo. A tu manera. Lo dijimos en el video anterior. Vas a un restaurante y pides pollo con papa, te dan hamburger y dices, está bien, porque él me lo dio a su manera, el mozo. Yo me lo como porque pues, yo pagué por lo otro, pero que me den eso, no importa. ¿Verdad que no? Dios no tiene menos derechos que nosotros. Al contrario. En el párrafo 53 dice, este designio comporta una pedagogía divina particular, una enseñanza, ¿verdad?, de Dios como maestro. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión de su Verbo encarnado, Jesucristo. Y aquí va a hablar entonces de cómo Dios se va manifestando en la historia por etapas, y etapas que se adaptan a la capacidad del ser humano de entender o comprender ciertos misterios. También le hemos dicho antes, vamos a cambiarlo porque ya el sol está como que atacándolos y los voy a dejar ciegos. Yo no le explico a mi nieto de 5 años un tema de la misma manera que se lo explico a mi nieto de 15 años. Yo me adapto. Dios también. Y Dios se adapta a las culturas que había alrededor de aquella tribu, de aquella nación, en aquel momento histórico. Por eso vamos a ver que en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, vamos a ver a Dios desde el punto de vista de ellos, cultural, que ellos podían aceptar y entender, y se va a ver un poco quizás violento, un poco difícil para nuestra sensibilidad hoy día. Pero eso no significa que Dios sea así, significa que ellos lo veían así. Ellos lo vieron todo por siglos como un Dios solitario. Jamás pensaron que fuera familia. A tal punto que cuando él mismo viene en su hijo y nos dice somos una familia, mataron al hijo. Porque no lo pueden aceptar. ¿Okay? Esa etapa, por lo tanto, esa revelación, por lo tanto, va a venir en etapas. La primera etapa va a comenzar desde Adán y Eva. Y fíjense qué interesante, porque esta revelación de Dios no cesó con el pecado original. Perdimos la gracia, perdimos muchas cosas, pero Dios aún así continuó con su plan de darse a conocer. ¿Okay? Así que Él escoge a esta primera pareja humana con la cual hace unas promesas y una alianza de amor y le hace una invitación a una vida íntima que, sabemos ya la historia, ¿verdad? Nosotros o ellos decidieron no aceptarla, decidieron robarse o tratar de robarse para sí mismo el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo, sin tener que seguir los consejos de Dios, y esa tendencia sigue hasta nosotros hoy día. Y por eso muchos de nosotros seguimos con la insistencia de que yo creo en Dios a mi manera. Por lo tanto, como yo creo en Dios a mi manera, yo sigo decidiendo, siendo juez de lo que es bueno y lo que es malo, porque no estoy dispuesto a escuchar la voz de la iglesia. Yo lo voy a definir, yo mismo lo voy a explicar. Es la misma situación de Adán y Eva, no ha cambiado nada. Y tan incapaz eres tú y yo como lo eran Adán y Eva, por eso necesitamos una revelación. Luego esta revelación va a extenderse, en el caso, por ejemplo, de Noé, ya a una familia un poco más grande, ¿verdad? Ya no tenemos solamente a Noé, tenemos a Noé, su esposa y sus hijas. Aunque la esposa de Noé se convirtió en piedra, pero las hijas, anyway. Y los hijos no quisieron, los yernos no quisieron tampoco unirse. Pero la invitación se une ya a esta familia, que luego se va a extender a Abraham. Y en el caso de Abraham, pues entonces ya va a ser padre de una nación, no solo de una familia, en donde Dios establece. Y no estoy entrando en detalle porque yo tengo varios videos sobre esto. ¿Okay? Si ustedes quieren saber sobre estas alianzas en detalle, pueden ver mis videos, pero ya no nos queda mucho tiempo. Lo importante es que va por etapas, ¿ok? Y luego coge a Abraham y de ahí va a salir una nación y esta nación va a crecer, ¿ok? De los 12 hijos de Jacob, y luego sabemos que van a Egipto y luego en Egipto son esclavizados y luego entonces de allí Dios envía a Moisés para rescatarlos
y los lleva entonces a la tierra prometida a través de, claro, 40 años de purificación y de promesas, no porque Dios quisiera tardarse, sino porque el pueblo era cabeciduro, punto, y se acabó, y rebelde, como somos tú y yo. Por eso, ese Dios se va mostrando poco a poco hasta que luego entonces el pueblo de Israel crece y luego hace alianza con David y todo está muy lindo con David y luego entonces vamos a ver cómo los descendientes de David no eran nada de bueno y así vamos a ver entonces altas y bajas hasta que al cumplirse la plenitud de los tiempos va a llegar Jesucristo en persona, nacido de mujer, nacido de la Virgen María, y va a mostrarnos por completo y totalmente abiertamente el rostro del Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. ¿Okay? Hoy día, ese Jesús que nos ha revelado al Padre tampoco es aceptado. Y hoy día, si pensáramos 40 años atrás, mucha más gente decía, no, Jesús es nuestro Señor y Salvador. Hoy día, pues, es todo lo contrario, ¿verdad? Hay un gran ataque, hay un gran reto hacia el Señor, hay una insistencia y manipulación de separación iglesia y Estado, donde entonces pues ya tenemos que darle parte igual a los satánicos y hay que darle parte igual a cualquier persona, paganos o lo que sea. Y estamos despertando ahora con la nueva era, entonces todo lo que es pagano, las pachamamas y los cuarzos y las energías y todo este vocabulario que es New Age, que no es nada nuevo, pero lleva ese nombre, y que lo que viene es a predicarnos otra vez el paganismo que Cristo vino a destruir, que vino a quitar para que fuéramos libres y conociéramos la verdad. Nosotros estamos queriendo decir ahora, no queremos tu verdad, queremos volver al paganismo, queremos volver a adorar a los árboles, queremos de nuevo pensar que Dios no es una persona, es una energía que está en los árboles. Por eso cuando yo estoy aquí con los árboles, estoy con mi Dios. ¿Okay? Porque este es mi Dios. Y este es bien fácil porque mira, este Dios yo le arranco un cantito y como es mi Dios y aquí está su energía, yo puedo hacer con él lo que me da la gana y es mi Dios. Por eso si yo quiero acostarme con dos mujeres a la vez, pues me acuesto porque mi Dios no dice nada, es mudo, porque mi Dios es la energía que está en la naturaleza y a él no le molesta, él cree en mí, él me ama como yo soy. Y si me quiero acostar con una qué sé, una niña de 12 años, pues no importa, porque al fin y al cabo eso es lo que me hace feliz a mí, es lo que le hace feliz a ella y está todo muy bien. O si me quiero acostar con un niño de 12 años, pues también, los pedófilos, pues ya tanto show que se hizo con la cuestión de la Iglesia Católica a los pedófilos y ahora está muy bien, vamos a aplaudirlo porque eso es libertad y vamos entonces a hacer leyes en la cual se persigue como gente horrible y terroristas y de todo a los que no están de acuerdo. Y así por el estilo vemos, ¿verdad?, la lucha que hay entre el bien y el mal. Esa revelación, por lo tanto, aunque ha llegado a nosotros, exige una respuesta. Muchos hombres la aceptan, muchos hombres la rechazan. Y por ese mal uso de nuestra libertad es que tenemos la situación que tenemos hoy día y el pecado que tenemos hoy día. Así que todo lo que estamos sufriendo, todo lo que estamos viendo, todos los escándalos dentro de esta iglesia, no son otra cosa que el fruto del pecado personal tuyo y mío, ¿ok? Y nuestro pecado colectivo, en nuestra falta de oración, en nuestra falta de conversión, en nuestra falta de docilidad a la palabra de Dios. Salió el sembrador a sembrar, decía Jesús, y parte cayó de la semilla en terreno bueno y dio fruto. Pero parte cayó entre espinas y lo ahogaron, parte cayó en el camino y los pájaros del cielo se la comieron, y parte cayó entre piedra. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu corazón? Eso lo sabrás tú. Pero lo importante es, Dios que nos ama, nos dio, ¿verdad?, una fe que está resumida en este libro, resumida, no está todo aquí. Y eso es lo que estamos analizando y estamos discutiendo. El Dios que se va mostrando poco a poco, el Dios que nos va mostrando su rostro de amor y que por eso, porque esa revelación es en etapas, por eso a veces al leer el Antiguo Testamento pues tenemos ciertas dificultades, pero no son nada que no se pueda superar. No le creas al profesor universitario ateo porque tiene problemas y necesita reafirmar su autoridad, que todo el tiempo quiere que tú seas tan infeliz como es él. No le creas a esa persona que está con una vida vacía diciéndote que sé como yo para que seas feliz y luego se suicida con droga. No seas imitador de estas personas, sé imitador de Jesucristo. Conócelo a él como persona.
y vas a ver lo que es una vida en paz, en gozo y en plenitud. Continuamos en el próximo video. Dios te bendiga.